Que el Dios Todopoderoso abunde en bendición para cada uno de ustedes. Hoy vamos a darle continuidad al estudio de la palabra de Dios, donde estamos estudiando el libro de Mateo. Y estamos cada día siendo direccionados por una palabra que nos va a ir dando iluminación, que nos va a ir dando revelación, conocimiento de la palabra de Dios, para exponer este mensaje con una gran verdad. Para eso, vaya conmigo al Evangelio de Mateo en el capítulo 2. La Biblia está diciendo de la siguiente forma: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Con relación a esta palabra, vamos a ir analizando cómo está escrito el verso, gloria a Dios, o el versículo, las palabras que hay incluidas en ellos, para poder ir, gloria a Dios, identificando las grandes verdades que allí hay. El versículo dice: cuando Jesús nació. Mateo lo que busca enseñarnos en el capítulo 2 es hablarnos acerca del nacimiento del Mesías. ¿Cómo nació el Mesías? ¿Dónde nació el Mesías? Y dice, cuando Jesús nació, ¿dónde nació? Está hablando en Belén, Belén de Judea. Cuando nosotros miramos, obviamente Belén, que es una ciudad que hace parte de la región de Judea, sucede que Belén significa casa de pan. A eso se refiere con el nacimiento del Mesías en Belén. Cuando habla que Jesús nació en Belén y significa casa de pan, hay algo profético que las Escrituras, la palabra de Dios, quiere enseñarnos en este versículo. ¿Qué será? Está diciendo que si Belén es la casa de pan, quiere decir que el que nació allí, llamado Jesús, el Mesías, Él es nuestra provisión. Él es el pan diario que necesitamos. El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Él es el pan que descendió del cielo. Por eso es importante que nosotros entendamos cómo está escrita la palabra y lo que nos quiere enseñar. Por eso dice el versículo 1, cuando Jesús nació, ¿dónde? Nació en Belén, en la casa de pan de Judea. Hemos explicado que este nombre Judea, obviamente, este nombre Judea proviene de la palabra, gloria a Dios, Judá, que significa alabanza. Significa alabanza. Algo surgió en la casa de pan para generar una alabanza al pueblo. ¿Qué pasó? Nació el Mesías. Y como nació el Mesías, el pueblo, gloria a Dios, goza de una gran provisión por parte del Padre. ¿En qué consiste esta gran provisión? En que ahora seremos redencionados, seremos salvados, y eso genera alabanza en el pueblo de Dios. Por eso el versículo 1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Cuando habla en días del rey Herodes, se está refiriendo que Herodes venía con una estirpe de reyes que por años ellos habían gobernado a Israel, habían gobernado a Judá, gloria a Dios. Y cuando habla en días del rey Herodes, está demarcando la
la importancia que tiene este personaje en esta historia. Y a eso se refiere Mateo cuando lo incluye la parte profética. En días del rey Herodes, ¿qué pasó en días del rey Herodes? Dice que vinieron del oriente. La palabra oriente, aquí, la palabra oriente, gloria a Dios, la podemos obviamente traducir como Babilonia. Babilonia. Aquí se tiene en cuenta esta palabra de oriente con relación a Babilonia. Entonces, está diciendo que el origen de donde vinieron estos hombres, que los vamos a explicar, ellos vinieron de Babilonia. Gloria a Dios, del oriente. Vinieron de Babilonia a Jerusalén. Gloria a Dios. Jerusalén, gloria a Dios, o Jerusalén en español. Entonces, que es tierra de paz. Cuando estos hombres salen de Babilonia hasta Jerusalén, hay aproximadamente un tiempo más de 6 meses de camino. ¿Por qué el número 6? Porque el 6 tiene que ver con el hombre. El 6 tiene que ver con el acto de la creación de Dios hacia el ser humano. Porque el 6 tiene que ver con la redención, el acto de la redención de Dios con su pueblo. Y esta es una gran verdad. Pero ¿quiénes vinieron? Dice que vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Obviamente en esta palabra, en esta versión que estamos leyendo, la palabra mago no se refiere sencillamente en que estos personajes que vinieron de Babilonia serían astrólogos, serían personas adivinas, serían personas de un conocimiento oscuro. Está hablando que estos hombres magos, gloria a Dios, en una terminología, obviamente donde está hablando del hebreo, está hablando y quiere decir más que todo este término de lo que es Shacán. Gloria a Dios. Cuando hablas de los Shacán, hay que mirar que este término sabio, gloria a Dios, Shacán significa sabios. Y hay que entender las escrituras cuando nos está hablando esto para no cometer algunos errores, pueblo de Dios. Y sucede que cuando está hablando de estos sabios, hay sabios, por ejemplo, en medio del pueblo de Israel, y un sabio para con el pueblo de Dios es aquella persona que está comprometida con la palabra, que tiene un grado de inteligencia, de sabiduría y de conocimiento, porque la palabra de Dios lo acompaña. Está como Daniel y muchos hombres de Dios que fueron considerados sabios, pero fueron considerados sabios estos hombres por tener el grado de inteligencia y de conocimiento de la palabra. Asimismo, se puede reconocer como magos o sabios aquellas personas persas que tenían un conocimiento, obviamente, en la astrología. Pero estos hombres no tienen un conocimiento previo dentro del sistema de la astrología, porque la astrología y la astronomía son dos cosas diferentes. La astronomía es el conocimiento que se tiene acerca de los astros. La astrología llega más allá acerca del ocultismo como tal. ¿Y qué hicieron estos hombres sabios? Gloria a Dios, llegaron del oriente a Jerusalén, versículo 2, diciendo, ¿a quiénes hablan ellos? Ellos van directamente a Herodes, por eso es que este personaje es muy importante. Ellos van directamente a Herodes, donde hacen una pregunta. ¿Dónde está el rey de los judíos? Cuando ellos hacen esta pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos? Gloria a Dios. Esto es para prestarle atención, porque dicen que ha nacido. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Wow, esto me llama tanto la atención, porque ni el sacerdote, ni el Sanedrín, ni los ancianos, ni todas estas personas
que supuestamente tenían el conocimiento de la Torá. De todas estas personas que tenían el conocimiento de la Torá, lo que más me llama la atención es que a ellos no se les había revelado de forma muy abierta cómo el Mesías vendría. Gloria a Dios. Las características de estos hombres sabios, aleluya, de estos hombres sabios, es que ellos estaban ajustados a la profecía bíblica y a ellos se les había revelado el nacimiento del Mesías estando en Babilonia. Y vamos a aprenderlo. Versículo 2, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ahora, la mayoría de los judíos y de todas aquellas personas entendían que el Mesías vendría, pero ellos, obviamente, gloria a Dios, se pensaban otra cosa acerca del Mesías. Pero estos hombres exploraron las profecías bíblicas y a ellos se les manifestó que el Mesías haría presencia en este planeta Tierra a través del nacimiento. Gloria a Dios, a través del nacimiento. Poderoso lo que nos está revelando las Escrituras aquí. Por eso dice en versículo 2, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Qué se refiere eso? Se refiere que ellos habían visto bajo su conocimiento astronómico la estrella que pertenecía al Mesías. Esta estrella, obviamente, que pertenece al Mesías como tal, tiene un nombre y se le llama la estrella de Jacob. Gloria a Dios. Cuando habla acerca de la estrella de Jacob, se está refiriendo a, gloria al Señor, cuando nos está hablando las Escrituras con relación. Así que este es el nombre que recibe esta estrella. La estrella de Jacob tiene que ver con el Mesías. Por lo tanto, es una gran profecía, gloria a Dios, que se centra en las Escrituras, en la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros le estamos leyendo Números 24:17, Números 24:17, y también se contempla la profecía en Isaías 63, cuando los reyes caminarán al resplandor de su luz, gloria a Dios, y de su nacimiento. Aquí se está refiriendo y está hablando proféticamente de estos hombres que estaban reservados. Pero la Escritura dice en el versículo 2, la última parte, gloria a Dios, cuando ellos manifiestan: porque su estrella hemos visto en el oriente. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos habían visto la estrella del Mesías desde Babilonia. La habían visto, la habían analizado. ¿Y qué hicieron ellos? Y venimos a adorarle. Ellos vinieron a adorar al Mesías. Estaban completamente seguros porque ellos habían visto su estrella. Ahora, notemos algo. Nosotros, en base a la palabra de Dios, debemos tener en cuenta que para nosotros poder dar una explicación de la palabra, nosotros no debemos estar ajustados a la ciencia, a lo que dice la ciencia. Hay predicadores, hay maestros de la palabra que son muy buenos expositores, pero ellos están centrados a un mensaje que está de acuerdo a la ciencia. Y el mensaje de las Escrituras es un mensaje que no se ajusta a la ciencia. La ciencia es quien se ajusta al mensaje de Dios. Por eso es importante nosotros tener que ver si está hablando de la estrella. No es un mensaje que depende de la ciencia. Vamos a aprender qué pasa con esta estrella. Y dice el versículo 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Cuando la Escritura dice toda Jerusalén con él, no se está refiriendo que todo el pueblo se escandalizó.
Esta palabra se escucha que fuera obviamente incluyente, pero no es incluyente. Esta palabra lo que está obviamente queriéndonos enseñar es que habían unos sacerdotes, habían unos ancianos que representaban al pueblo, y esa es la forma en la cual Mateo quiere enseñarnos o enfatizarnos esa parte. No es que hubo un escándalo a nivel nacional cuando estos hombres llegaron. No, está hablando, en el versículo 4 lo explica y dice: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ahí está la Biblia manifestando la misma palabra de Dios, eso que nos está diciendo que todo Jerusalén se había escandalizado. No es el pueblo en totalidad, sino estos principales sacerdotes que ahora, unidos con Herodes, hicieron una pregunta dónde había de nacer el Cristo. Pero la pregunta no son personas que estudiaban la Torá, que conocían a menudo las profecías. ¿Qué está sucediendo? Lo que sucede es que cuando está hablando de la profecía de Isaías, si no me equivoco, en el capítulo 53, cuando habla del siervo sufriente, ellos no apuntan en el conocimiento, la revelación que manifiesta ahí. Ellos no hablan del Mesías. Ellos están hablando acerca de Israel. Están diciendo y aplicando las escrituras desde un punto judaizante, que el siervo sufriente que habla Isaías capítulo 53, gloria a Dios, no es el Mesías, sino Israel. Israel, seguro, en ninguna forma. Israel no puede redencionar al mundo como lo hace el Mesías. Y para que tengan en cuenta por qué causa ellos estaban desligados del cumplimiento de esta gran profecía. Sin embargo, estos hombres comenzaron a detallar en estas profecías hablando. Estos hombres comenzaron a detallar el cumplimiento de la profecía. ¿De qué manera? En el versículo 5 lo dice. Aleluya. Ellos le dijeron: en Belén de Judea. Es decir, una cosa es cuando a mí me dicen Belén de Judea. Una cosa es cuando a usted le dicen Belén de Judea. Otra cosa es cuando esta palabra se le suelta a un judío por naturaleza. Ellos entienden todos estos códigos. Ellos entienden la terminología Belén de Judea. Está hablando de la casa de pan que te conlleva a un grado de alabanza. Tiene algo que ver con el nacimiento profético del Mesías. Gloria a Dios. Y ellos le dijeron, versículo 5, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Cuando dice que está escrito por el profeta, ¿de qué profeta está hablando? Está hablando de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Está recitando esa gran profecía, gloria a Dios, donde habla acerca de Belén, gloria a Dios, y de esta Belén que en asunto, gloria al Señor, aunque es una Belén pequeña, de ella nacería el Mesías de Dios. Por eso el versículo 6 dice, y recita esta profecía: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador. ¿Qué significa esa palabra guiador? Está hablando de alguien que apacentará. Está hablando de alguien que apacentará, que direccionará al pueblo de Dios hacia la libertad. Gloria a Dios. Que apacentará a mi pueblo Israel. Lo cuidará, velará por él. Versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de esta estrella. Cuando habla de la palabra indagar, esta palabra indagar tiene que ver con profundizar, con investigar muy minuciosamente este gran acontecimiento. ¿Cuál? ¿En qué asunto? Lo que
Herodes, digamos, él apuntó a la necesidad de indagar, es como lo dice, es la edad de la estrella. ¿Por qué? ¿Por qué Herodes indagó acerca del tiempo o la edad de la estrella? Porque a través del tiempo y de la aparición de esta estrella, que estos hombres le informaran, él iba a analizar y a concluir la edad del niño, la edad que tenía ese niño de haber nacido. Entonces había tenido él un plan macabro y delante de la presencia de Dios todo se manifiesta. El versículo 8 dice, y enviándolos, aleluya, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Son palabras de mandato que le dice Herodes a estos hombres sabios. Y cuando le halléis, dice Herodes, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Mentiras. El corazón de él no estaba para adorar al Mesías, sino para cometer un acto de atrocidad. ¿Por qué? Porque el nacimiento del Mesías, cuando ellos vienen, y devolviéndonos un poquito en el versículo 2, cuando dice, ¿dónde está el rey de los judíos? Eso es una pregunta que incomoda a Herodes. ¿Por qué? Porque Herodes era el rey de los judíos. Un Herodes era un rey de los judíos y eso hacía que todo el sistema de gobierno de los Herodes o de este Herodes, gloria a Dios, que estaba en representación de su estirpe, que venía desde la parte ancestral gobernando a Israel, esto hacía obviamente contradicciones al pensamiento gubernamental de Herodes. Pero tenemos en cuenta que el reino del Mesías no es de este mundo, no es de esta tierra. Por eso él dice, aleluya, versículo 8, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguar con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Sus palabras fueron convincentes, fueron persuasivas para con estos hombres sabios, gloria a Dios. El versículo 9 dice, y ellos habiendo oído al rey. Estos hombres habían sido convencidos por la manipulación que tenía Herodes. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí, observemos, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. ¿Qué quiere decir la escritura? Si nosotros miramos y hablamos acerca de la ciencia no va a poder explicar cómo una estrella se mueve si las estrellas para la ciencia no se mueven. Ahora, este es un versículo que saca a la ciencia, saca en concepto todo lo que la ciencia pueda decir, saca en concepto a todas aquellas personas que quieran crear un mensaje utilizando la ciencia en este versículo. Y aquí la ciencia no tiene nada que ver. ¿Sabes por qué? Porque esta es una manifestación del Dios de los cielos, como cuando Él dice, esta es mi estrella, este es mi mundo, y yo pongo a girar lo que quiero que gire. Pero no era una estrella natural, era un acontecimiento sobrenatural, no era un acontecimiento científico. ¿Qué quiere decir esto? Que este acontecimiento sucedería una sola vez y nunca más volvería a suceder. ¿Por qué? Porque se está hablando que esta estrella tiene movimiento. Cuando esta estrella tiene movimiento, cuando dice hemos visto, aleluya, el versículo 9 dice, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Representa que estos hombres estaban siguiendo la estrella de Jacob, estaban siguiendo la estrella del Mesías. Y algo quería mostrarle Dios a través de esta manifestación sobrenatural. Gloria a Dios. Y dice que esta estrella
que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Eso es muy glorioso, eso es muy poderoso. ¿Sabe por qué? Porque una estrella se mueve y no se detiene. Una estrella no se mueve ni tampoco se detiene. ¿Qué es lo que sucede? Es un acontecimiento sobrenatural. Estaban entendiendo estos hombres sabios la movención de esta estrella, que no era una estrella común y corriente. Era la estrella de Jacob. Es la estrella que representa el nacimiento del Mesías. Versículo 11 dice, y al entrar en la casa, wow, al entrar en la casa, usted sí sabe qué dimensión espiritual hay al entrar en la casa donde posa el Mesías. La palabra casa significa, obviamente, morada. Esa palabra significa morada, significa un espacio donde nosotros podemos habitar. Ahora, Mateo no habla de un establo, Mateo habla de una casa, Mateo habla de una morada. ¿Será que Lucas y Mateo se contradicen? En ninguna forma, sino que lo que Mateo quiere enseñarnos, es profético, es cuando tú dices, mi casa y yo serviremos al Señor. Mateo lo que quiere decir es que si hay lugares, si hay familias, si hay casas donde el Mesías pueda habitar, donde el Mesías pueda morar, donde no lo saquen a él, gloria a Dios, eso va a causar. ¿Qué va a causar? Dice el versículo 11, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre Miriam, gloria a Dios, y abriendo sus tesoros. ¿Qué pasa ahí? Estos hombres venían con riquezas. Estos hombres venían con riquezas y estas ofrendas tenían una representación donde dice que había oro, incienso y mirra. Y esto es un sentido profético. Tiene que ver el oro con la adoración al Mesías. El incienso tiene que ver con aleluya, tiene que ver con ese sistema de rendición a Dios, de la santidad. Esa mirra tiene que ver con esa santidad, tiene que ver con ese perfume aromático que está hablando que este personaje puede perdurar sobre la faz de la tierra en el tiempo que desee morir y volver a la vida. Algunos piensan que el Mesías quedó pobre o el Mesías será pobre. Escúcheme algo, no estoy hablando de la doctrina de la prosperidad, sino que aquí podemos observar que la vida de José y María quedó realizada para poder respaldar todo lo que tiene que ver la vida del Mesías de allí en adelante. Amados hermanos, Dios es un Dios que está interesado en bendecirnos, en proveernos todo cuando tiene que ver con su reino. Versículo 12, y vamos a concluir. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Jerusalén, regresaron a su tierra por otro camino. Es decir, regresaron a Babilonia. Mis hermanos, te he hablado, tu servidor, el pastor Héctor Correa. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y seguimos estudiando esta gloriosa palabra. Estés atento, suscríbete, dale un me gusta, y que Dios el Todopoderoso te bendiga.